En un apartamento abandonado de Hong Kong, la policía hace un hallazgo que marcaría para siempre la historia criminal de la ciudad. Los agentes descubren restos humanos ocultos de forma deliberada dentro de una muñeca de Hello Kitty, un objeto infantil y aparentemente inofensivo. La investigación revelaría la muerte de una joven mujer tras semanas de cautiverio y violencia extrema. ¿Quiénes fueron los responsables de este crimen y cómo una disputa aparentemente menor terminó en uno de los casos más perturbadores registrados? Este no es un relato de ficción, sino un hecho real que expuso una red de drogas, abusos y un intento desesperado por ocultar lo ocurrido. Fan Manji tenía 23 años y trabajaba como una anfitriona de clubes nocturnos. Su historia personal estuvo marcada por la inestabilidad y la exclusión social desde temprana edad. Creció en un orfanato hasta los 15 años, cuando fue obligada a abandonarlo todo tras no ser adoptada. En los años siguientes, Fan desarrolló adicción a las drogas y sobrevivió mediante trabajos informales, incluyendo prostitución callejera y labores en burdeles. En 1996, contrajo matrimonio con un cliente que también era adicto y que, según los registros, ejercía violencia contra ella. 2 años después, en 1998, dio a luz a un hijo. Para sostenerse económicamente, Fan continuó trabajando en clubes nocturnos, un entorno en el que entró en contacto con personas vinculadas al crimen organizado. Allí fue donde conoció a uno de los hombres que más tarde estaría implicado directamente en su muerte. Las autoridades identificaron como principales responsables a 3 hombres relacionados con la Triada, organización criminal de origen chino. Chang Man-luk, de 34 años, prestamista informal y miembro activo de la Triada, con una fuerte adicción a la metanfetamina conocida como Ice. Él era cliente habitual de Fan. Leung Shin-cho, de 27 años, cómplice cercano de Chang y también consumidor habitual de drogas. Leung Wai-lung, de 21 años, otro asociado al grupo. En los hechos también estuvo involucrada una adolescente de 14 años, identificada en los registros judiciales como Ah Fong, pareja de Chang Man-luk. La menor participó en algunos episodios de violencia y fue posteriormente quien alertó a las autoridades. El conflicto que desencadenó el crimen comenzó cuando Fan tomó la billetera de Chang Man-luk, la cual contenía aproximadamente $4,000 hongkoneses, alrededor de $500 estadounidenses. Aunque el dinero fue devuelto de inmediato, Chan exigió un pago adicional en concepto de intereses, elevando la supuesta deuda a $10,000 hongkoneses. Fan se comprometió a saldar la cantidad, pero según la fiscalía, Chan decidió secuestrarla con el objetivo de obligarla a generar dinero mediante explotación sexual para cubrir la deuda. El secuestro ocurrió el 17 de marzo de 1999 en el complejo residencial Lai Yue Estate en Kwai Chung, Hong Kong. Fan Manji fue trasladada por la fuerza a un apartamento ubicado en el tercer piso del 31 de Granville Road, en el distrito de Tsim Shan Tsui, Kowloon. Según la fiscalía, el plan inicial era obligarla a obtener dinero para saldar una deuda mediante explotación sexual. Sin embargo, la situación derivó rápidamente en un periodo prolongado de violencia extrema, en un contexto marcado por el consumo constante de drogas por parte de los responsables. Durante aproximadamente un mes, hasta mediados de abril de 1999,
Fan Man-yi permaneció retenida contra su voluntad y fue sometida de manera reiterada a violencia física, abuso sexual y actos de humillación extrema, calificados por el tribunal como inhumanos y degradantes. Según los informes presentados en el juicio, fue forzada a ingerir sustancias repulsivas, incluido desechos corporales, como parte de los actos de humillación documentados en el proceso judicial. Asimismo, la víctima fue sometida a amenazas constantes, obligándole a verbalizar aceptación de los abusos bajo intimidación de mayor violencia, un mecanismo descrito por los peritos como sometimiento psicológico severo. La fiscalía también documentó que Fan fue suspendida del techo mediante cables, permaneciendo inmovilizada durante periodos prolongados, además de sufrir agresiones físicas continuas y lesiones causadas por contacto con fuentes de calor externa. De acuerdo con los testimonios, los agresores actuaban bajo los efectos de las drogas y trataron la violencia ejercida como una forma de entretenimiento. La adolescente de 14 años presente en el apartamento participó en algunos episodios y fue testigo de otros. Fan Man-yi falleció entre el 14 y el 15 de abril de 1999 debido a la manipulación posterior de los restos. No fue posible determinar una causa única de muerte. No obstante, los peritos concluyeron que la acumulación de agresiones sufridas durante el cautiverio fue determinante en su fallecimiento. Los acusados sostuvieron que la víctima murió por una sobredosis mientras dormía, versión que fue rechazada por los expertos forenses. Tras la muerte de Fan, los responsables desmembraron su cuerpo en el baño del apartamento, como parte de un intento deliberado por ocultar el crimen. Según la investigación, la cabeza fue hervida en agua como parte de un intento deliberado por eliminar tejido y dificultar la identificación del cuerpo. Posteriormente, fue colocada en el interior de una muñeca de sirena Hello Kitty, un peluche de gran tamaño de la marca Sanrio. Durante la inspección posterior, solo se logró recuperar el cráneo, un diente y algunos órganos internos, estos últimos hallados dentro de un refrigerador. El resto fue eliminado como parte del encubrimiento y el apartamento fue abandonado tras los hechos. La muñeca con el cráneo en su interior permaneció en el lugar. Este elemento fue el que dio nombre al caso, conocido desde entonces como el asesinato Hello Kitty, convirtiéndose en uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente de Hong Kong. En mayo de 1999, una adolescente de 14 años, quien había estado presente durante los hechos, se presentó en una comisaría de Hong Kong. Según su testimonio, sufría pesadillas recurrentes y episodios de angustia y afirmó sentirse perseguida por el fantasma de una mujer atada con cables. Durante su declaración confesó su participación en los hechos y condujo a las autoridades hasta el apartamento. Allí la policía encontró la muñeca Hello Kitty que contenía el cráneo de la víctima, confirmando la veracidad del relato. El caso provocó una profunda conmoción social al ser percibido como una muestra de violencia extrema en la ciudad considerada hasta entonces relativamente segura. Como resultado de la investigación, los 3 hombres identificados fueron arrestados. La adolescente no fue procesada penalmente debido a su edad y a su cooperación con las autoridades, aunque testificó durante el juicio. El juicio se llevó a cabo durante 6 semanas en noviembre del año 2000 y se convirtió en uno de los procesos judiciales más seguidos en la historia reciente de Hong Kong.
Tras evaluar las pruebas y los testimonios, el jurado declaró a los acusados culpables de homicidio voluntario y encarcelamiento ilegal. La decisión se basó en la conclusión de que no existió una intención directa de matar, sino que la muerte de Phan Man-ji fue consecuencia de las acusaciones de abusos prolongados sufridos durante su cautiverio. Durante la sentencia, el juez Peter Nguyen calificó el crimen como cruel, depravado, brutal y vicioso, señalando que se trataba de uno de los casos más graves y perturbadores que había pasado por los tribunales de Hong Kong. El 6 de diciembre del año 2000, los 3 hombres fueron condenados a cadena perpetua. Posteriormente, en instancias de apelación se estableció que podrían solicitar libertad condicional tras cumplir un mínimo de 20 años en prisión. Sin embargo, hasta la fecha actual del 2026 no existen reportes oficiales que indiquen que alguno haya sido liberado. El caso provocó una profunda conmoción social en Hong Kong y abrió un debate público sobre problemas estructurales como la adicción a las drogas, la violencia asociada a grupos criminales y la extrema vulnerabilidad de las personas en contextos de explotación sexual. Con el paso de los años, el llamado asesinato Hello Kitty ha sido abordado en documentales, podcasts, libros y plataformas digitales, convirtiéndose en un referente recurrente dentro del análisis de crímenes violentos en Asia. A menudo es comparado con otros casos extremos como el de Junko Furuta en Japón, por el nivel de violencia sostenida y la indiferencia hacia el sufrimiento de la víctima. Más allá del horror, este crimen dejó una advertencia clara: situaciones aparentemente menores como una deuda de bajo monto pueden escalar hacia consecuencias irreversibles cuando confluyen la impunidad, el consumo de drogas y la deshumanización de la víctima. El caso de Phan Man-ji permanece hasta hoy como uno de los recordatorios más oscuros de lo que ocurre cuando la violencia se normaliza y nadie interviene a tiempo. Si el video o mi narración te gustaron, te invito a que conozcas esta otra historia, igual de real e impactante.